Circuitos combinacionales. Vamos a empezar a trabajar la implementación de circuitos digitales que tienen que ver con la síntesis de expresiones algebraicas y la forma de hacerlas más sencillas o simplificarlas. El primer circuito que se va a ver es el semisumador. Para poder trabajar con este circuito hay que recordar la forma más simple de sumar 2 bits. Entonces, ¿cuál es la definición del circuito semisumador? Dice acá abajo que este semisumador admite 2 dígitos binarios en sus entradas. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Por qué razón? Porque acá sumamos un dígito binario y acá otro. Un dígito binario, acá otro dígito binario. Entonces dice el semisumador que admite 2 bits, 2 dígitos binarios en sus entradas. Acá lo dice y genera 2 dígitos binarios en sus salidas. Uno pudiera pensar, bueno, si yo regreso al resultado, solamente los 2 dígitos binarios aparecieron en el último caso. No es cierto, no necesariamente es cierto. ¿Por qué razón? Vamos a ponerlo de manera explícita. Porque yo requiero el otro dígito binario para poder expresar el número 2, pero acá no, y eso no necesariamente quiere decir que no esté. Es decir, esos 2 dígitos binarios sí se generan, pero quedan a la izquierda en los otros 3 primeros casos. Y en estos 3 primeros casos, como el 0 está a la izquierda, pues realmente no tiene una incidencia en el resultado. Dice además acá un bit de suma y uno de acarreo. El bit de suma, pues ustedes pueden ver que es el primero que aparece. En este caso es el 0, en este caso es el 1 y en este caso es el 0. El bit que genera la suma y el bit de acarreo es el que está a la izquierda, que acá no se pone, pero sin ningún problema podría estar. Lo que tenemos que ver es que si me piden un proyecto y me dicen requiero un semisumador, ya sabe la persona que me está pidiendo qué respuesta debe tener. Nos dice yo requiero un semisumador, ya sabemos que tiene 2 variables de entrada que son A y B, hay 2 salidas, en este caso es lo que se obtiene de la suma y lo que ya hemos dicho, el bit de acarreo. Este símbolo de suma que aparece acá, este en particular, solamente es como la etiqueta de decir que eso me hace entender que es un sumador. Ahorita en este caso un semisumador, pero en el circuito lo que hace es sumar. Y en este caso este representa que el mismo signo está representando la operación de la suma o el resultado de la suma, que es el bit de suma. Entonces esto nos dice, bueno, yo quiero un circuito que haga esto, que permita 2 bits de entrada y que yo pueda tener la suma a la salida. Entonces nosotros tenemos que diseñar o tenemos que descifrar el funcionamiento interno de ese circuito, pues para poder armarlo y que funcione como nos han pedido. Entonces dice acá abajo, ¿cuál es la lógica de los semisumadores y cuál es el funcionamiento interno para que nosotros podamos proponerlo? Ahí se requiere ir desarrollando poco a poco habilidades para poder definirlo. En este caso y en un mismo texto se trata de observar qué relación hay entre las entradas y cada una de las salidas. En esta ecuación 6.1, Cout es la que ven acá, es una de las salidas del semisumador. Entonces la entrada en la que se encuentra la relación que hay con las entradas dice que es AB. ¿Por qué AB? Porque se está representando AB como la función AND, es decir, que pareciera que la salida Cout es totalmente condicionada por una compuerta AND. Pero, ¿por qué razón? Porque si vamos a la tabla de verdad, que es la que determina el funcionamiento, y recuerden, este 0 es como si estuviera acá, este 1 es como si estuviera acá. Entonces, ¿cuál es la salida que estamos evaluando? Estamos evaluando el acarreo y vean lo que dice acá en el texto. El acarreo Cout es solo 1 cuando A y B son 1. Efectivamente, el acarreo va a ser 1 cuando ambas entradas sean 1. Las otras 3 entradas se encuentran en 0, entonces no se puede tener esa respuesta en el nivel alto, porque así lo condiciona el circuito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ese comportamiento es como el de la compuerta AND, y por esa razón a la salida se le asocia la función AND. Pero hay que ver la otra salida, que es la función de la suma. Y si observamos estas reglas básicas de la suma, esta salida y esta otra salida representan a la suma, es decir,
Este dígito binario que se obtiene acá, como se puede dar cuenta, solamente es 1. Esta salida cuando las entradas son diferentes. Una herramienta que podemos utilizar para poder expresar eso es la compuerta OR exclusiva. ¿Qué es lo que se tiene acá adelante? La tabla de verdad. Vean cómo se tienen las dos variables, las 4 posibles combinaciones, y vean cómo en el caso del acarreo, ya dijimos, se va a comportar como una compuerta AND, y por esa razón solamente es 1 cuando las dos entradas están en 1. Pero el ejemplo que acabamos de ver, vean cómo solamente esa salida va a ser 1 en la suma cuando ambas entradas son diferentes. Entonces acá viene la anotación de cómo se representa. Y bueno, ¿cómo es que se arma este circuito? Pues ustedes lo pueden ver acá. Tenemos una compuerta OR para las dos entradas y una compuerta AND. Entonces, si esto lo encerramos en un cuadro y lo ocultamos, nos quedaría esto que tenemos acá arriba. Tenemos las dos posibles entradas y tenemos las dos salidas posibles. De tal manera que independientemente de las entradas que tengan, pues solamente la salida en cada una de ellas son dos salidas, pues van a corresponder a la función que hemos implementado. En este caso la función OR exclusiva y en este caso la función AND. Gracias.